¿Sí? Ya. Estamos. Hay una fecha que me interesa que ustedes se la graben en la cabeza. Es 1646. Saben ustedes que yo no pregunto fecha, pero es bueno que ustedes la tengan en su cabeza porque significa que por lo menos se van a ubicar en el siglo 1646. Ese año se publicó un libro bien importante en la historia de la literatura chilena, mejor dicho, en la historia de la literatura colonial. Ese año se editó en Roma, es decir, en pleno siglo XVII, un texto que va a tener gran repercusión hasta el día de hoy, ¿no? Que se llama Histórica Relación del Reino de Chile. Histórica Relación del Reino de Chile, un texto de Alonso de Valle, un sacerdote jesuita que viajó a Roma y allá sobre la base de sus recuerdos eh, publica este texto que les indico. Es una crónica admirable, muy bien escrita y hecha con una precisión increíble, porque Ovalle no se encontraba en su país, había vivido en Santiago, pero saben ustedes que incluso increíblemente tampoco había viajado mucho al sur de Chile, eh, porque los aspectos temáticos que adopta pertenecen más bien a la zona central. Bueno, este Ovalle publica este libro que tuvo bastante éxito porque eh, está muy bien escrito y está tan bien escrito que fue premiado. Hay como esto de premiado, había concursos, no había concursos, pero fue considerado por la Academia de la Lengua como un texto que valía la pena incluirla en el diccionario de autoridades. Eso es. Diccionario de autoridades. El diccionario de autoridades era un texto que componían estos importantes personajes. eh, lo incluían por su manejo del idioma, por su estilo adecuado y por su valor estético. Entonces, este yo creo que es el primer texto que es escrito, es decir, no escrito, pero bueno, pero por un chileno, eh, por un hombre del reino de Chile, como se decía en aquella época, eh, conocido en el exterior. Bueno, ahora bien, Ovalle no estaba en el país, como ya les dije. Sin embargo, tenía un buen recuerdo, un buen conocimiento. Seguramente se tiene que haber ayudado por otras personas que habían estado en el territorio, o bien por chilenos que residían en Europa, eso no cabe la menor duda, porque hay bastantes precisiones en sus descripciones. Ahora, ¿cuáles son las descripciones? Él habla de los habitantes, de los criollos, pero fundamentalmente a nosotros nos interesa decir de que él retrata el paisaje chileno. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que en la épica chilena, sobre todo la de Ercilla, no aparece el paisaje, sino que aparece un paisaje como militar nada más. Sí que existe paisaje militar. En cambio ahora aparece la geografía chilena, aparece la cordillera andina, aparecen aparecen los frutos. Un ejemplo, Ovalle habla de las bondades de los productos chilenos, dice que en una viña los frailes cosechaban unos racimos tan grandes que uno solo
abastecía a toda una comunidad de cura. Exageración, ¿no? Pero eso habla de la abundancia de los frutos eh, que, que son apuntados por Ovalle. Entonces, esta es la primera descripción real del paisaje real. Del paisaje real. Acuérdense que el paisaje Ercilla y de Oña era un paisaje idealizado, artificial, virgiliano, ¿no es cierto? Virgiliano. En cambio ahora tenemos un paisaje real, por ejemplo, además del dado ya, la cordillera aparece en su pristinidad, aparece con sus hielos, aparecen los ríos, ¿no? La transparencia de las aguas no contaminadas, por supuesto, eh, eh, la sabrosura, aunque evidentemente ese tacto no corresponde decirlo, pero sí que corresponde porque él habla de que esa transparencia y esa encuentra un sabor prístino, ¿no? Él describe los sabores. Entonces, es un, ya que decimos esto, podemos ampliar esto y decir que también es un cronista de los sentidos. Los sentidos. Es un cronista de los ojos, del olfato, hasta del oído, ¿no? Por eso que es sensorial. Es un hombre que a lo mejor, justamente porque estaban lejos del país, a lo mejor justamente eso le afinó la sensibilidad como para llevarla a la escritura. Precisamente eso, no lo había pensado. A lo mejor fue eso lo que gatilló en su personalidad los sentidos. Los sentidos. ¿Qué sentido? Los sentidos de la belleza paisajística, de la belleza, de la estética, ¿no es cierto? Eso es lo que reproduce con mucha habilidad Ovalle, ¿no? Eh, Vuelvo a decir, Ovalle es el primer paisajista escritural del país. Ya no idealiza, ya no recurre a artificios. Bueno, además de eso habla de los habitantes y de los criollos, ¿no? De la costumbre, ¿no? De las procesiones. Por eso que es importante histórica relación del Reino de Chile. Es valiosísimo, ¿no? Si y quisiéramos hacer una historia, ¿no es cierto? Una historia contada, ¿no? Del paisaje tendríamos que partir por Ovalle, ¿no? Ovalle, si dice Mariano Latorre que Ercilla no vio el paisaje chileno, Ovalle, de Ovalle tendríamos que decir que vio el paisaje, que vio la naturaleza, esta naturaleza prodigiosa del país, que se traduce, ¿no es cierto?, en dar a conocer la naturaleza en su dimensión agraria, en su división andina, en su dimensión frutal, ¿no? Esa es la belleza que da a conocer histórica relación del Reino de Chile. Y yo les pido a ustedes que lean sus páginas, que lean, que hagan una lectura de la crónica, que tal vez junto con el Cauterio Feliz, ¿no es cierto?, sean las crónicas más importantes de toda la colonia, ¿no? Yo creo que eso es así. Sí, pregunta. ¿Y él habla de los pueblos originarios?
No, él no, no, no. Él habla, sí, de los mapuches, o los araucanos, como fueron designados por los españoles. Pero habla, fíjate que describe los habitantes, pero lo hace en modo de arcilla. O sea, esa descripción que hay en la araucana de los araucanos, ¿no es cierto? Esa descripción es la misma que utiliza Ovalle. No, en ese sentido no fue original. En ese sentido siguió una tradición que ya había sido impuesta por Ercilla, ¿no? Así que no habla de los... Sí que... o sea, sí habla, pero la descripción es la misma, ¿no? Se repite. Se repite la descripción, esas son de gestos robustos, barba... esa famosa descripción que está en la araucana, esa es. No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Y se lo dedica al rey también, igual que el resto, o lo hace aquí para...? Fíjate que no lo recuerdo, lo vamos a ver, ¿eh? Ah, ya. No me acuerdo a quién está Ah, pero dedicado. está dedicado a alguien. Sí, seguramente porque la dedicatoria es una costumbre, ¿no? Mm. Una costumbre de la época. Cervantes dedica el Quijote, ¿no? Era una costumbre la dedicatoria e incluso también era una costumbre dedicarle algunos versos a la persona a quien se le dedicaba el texto, ¿no? Eh, es una costumbre muy bien, muy del siglo de oro, ¿no? El siglo de oro, siglo XVI, siglo XVII, Porque todos tienen dedicatoria. todas tienen dedicatoria, todos tienen que... Y como no tengo el texto aquí, podríamos haberlo leído, pero no tengo el texto. Pero ustedes lo leen, pues sí, lo tengo en la oficina, allá tengo las reliquias coloniales. Entonces no, pero sí tiene que haber... En todo caso, la formación jesuítica es importante, ¿no? Es un jesuita, ¿no? Que estuvo también en Argentina, y después la orden lo mandó a Roma, hizo publicaciones en latín. Era un hombre muy culto, ¿no? Era un hombre excepcional para la época, ¿no? Mm. Muy culto. Eh, Ovalle. Entonces, yo tendría que decir ahora que la originalidad de Ovalle es la descripción del paisaje y en la maestría de su escritura. En otro subtema o subhistoria no es original. Sigue la tradición ercillana y desde el punto de vista histórico también sigue la tradición de los cronistas ya formuladas, ¿no? A nosotros nos interesa sobre todo desde el punto de vista literario, nos interesa desde el punto de vista literario, ¿m? Literario es un aporte a la inicial literatura chilena. A propósito de esto, ¿le has hablado al cautiverio feliz? No. ¿Y cuándo vamos a hablar del cautiverio feliz? La próxima clase será ya. Sí. Ya dejémoslo hasta aquí entonces ahora nomás, pues estas clases para que descansemos un poco de la intensidad o de la longitud de las clases. Ajá. Dejémoslo hasta aquí. Hasta luego. Chao.